¿Usted está preocupado por los efectos que puede tener en la economía el proceso constituyente? El proceso constituyente, en caso que se avance o gane la opción apruebo, a mí me parece que ofrece una oportunidad para que vuelva a primar el diálogo en nuestro país. Creo que una de las trancas al crecimiento, sobre todo mirando desde una perspectiva a largo plazo, es la creciente polarización a la que hemos asistido, particularmente en la política, y creo que el proceso constituyente, en caso de ganar el apruebo, va a generar un espacio para que podamos dialogar, para que podamos debatir de temas fundamentales de futuro, que son los propios de una constitución. Eso por un lado. Y lo segundo, yo siempre lo he dicho antes, es cierto que el proceso constituyente, en caso de que gane la opción apruebo, habrá un periodo de incertidumbre. Hay incertidumbre, eso es indudable. Pero también uno puede mirarlo desde otra perspectiva. ¿A usted le han mostrado preocupación inversionistas extranjeros? Es una pregunta recurrente, sin duda, el proceso constituyente, pero los inversionistas extranjeros, no desconociendo esta incertidumbre, porque eso es importante decirlo, hay un espacio de incertidumbre en esta discusión, pero también los inversionistas institucionales hacen la distinción respecto a que acá hay un canal y un proceso institucional. Yo creo que eso es muy importante de ser refrendado, a diferencia de otros procesos constituyentes, ¿no es cierto?, donde el camino es mucho menos institucional, me parece, y eso lo reconocen los inversionistas, que en el caso chileno hay un acervo institucional que genera reglas, que genera una hoja de ruta para este proceso, con reglas conocidas, ¿no es cierto?, con quórums que están establecidos en el acuerdo de noviembre, y en definitiva, una conversación, un diálogo que se hace por la vía institucional, y creo que eso es valorado y es muy importante ser refrendado. Ministro, los hechos de violencia, ¿qué incidencia tienen en la proyección económica del país? Bueno, naturalmente lo afectan. Tú me preguntabas por mis conversaciones con inversionistas, que yo sostengo regularmente desde que asumí como ministro. Siempre el tema de la violencia es una de las principales preocupaciones. La violencia, cuando es recurrente, ¿no es cierto?, de alguna manera cuestiona el Estado de Derecho, o más que de alguna manera, cuestiona el Estado de Derecho. Y por lo tanto, las señales que se den en esa dirección son fundamentales. ¿No ve ningún peligro en el proceso constituyente? Yo quiero insistir en esto. La regla de los 2/3 genera los incentivos para que la Constitución que tengamos se anclen los grandes principios, que son aquellos donde vamos a tener grandes acuerdos, ¿no es cierto? Por eso es la importancia del quórum. ¿Cuáles serían los grandes principios que a su modo de ver deberían primar en una nueva constitución? Están los llamamos los esenciales constitucionales, ¿no?, que son cómo se distribuye el poder, cuáles son las libertades civiles, ¿no es cierto?, y políticas básicas. Incluyo ahí, naturalmente, el derecho de propiedad, que es una parte fundamental de la libertad, eso hay que subrayarlo una y otra vez. En la libertad no se concibe sin derecho de propiedad. Yo creo que esos elementos van a estar todos recogidos. Hay otros temas como la autonomía del Banco Central que se ha planteado, yo creo que va a estar recogido, y por eso que yo creo que esta constitución, en caso de que se avance en esa dirección, va a ser una constitución relativamente breve, una constitución relativamente mínima, donde estén recogidos los grandes principios, y será la ley la que defina el accionar de la política pública en base a lo que vaya decidiendo el régimen democrático. El solo discutir la nacionalización de recursos naturales, un cambio del sistema de FP, ¿no causa una incertidumbre? Lo que estoy planteando es que en ese marco de reglas del juego que fueron definidas, es bien poco probable que ese tipo de cuestiones que podrían gustarle a un sector en particular queden, porque ahí no tenemos grandes acuerdos. Usted mismo ha dicho que si no hay 2/3 vamos a las leyes, y por lo tanto el hecho de que no se define en la Constitución y tenga que ser por ley, y por lo tanto las cosas se definan por mayoría simple, eso es un desincentivo a los inversionistas, ¿o no? Claro, pero las leyes tienen que conversar con la Constitución. ¿Sí? Vuelvo a insistir, la Constitución son las macro reglas, y por eso existen tribunales constitucionales o organismos similares en todos los países que respetamos, porque lo que haga la ley tiene que anclarse a estos grandes principios. Pensemos en la misma Constitución actual, independiente de su origen, dejemos de lado las reformas que se han hecho en democracia, que son sustantivas. La Constitución que tenemos es una Constitución relativamente corta, relativamente mínima. La actual Constitución puede ser simple, pero tiene quórum muy Sí. altos, por lo tanto modificarla es más difícil, ¿no? Obviamente los quórum modificatorios, como ocurre en cualquier país del mundo, tienen que ser altos.